Hola, hola mis queridos amigos cristonautas. Qué alegría poder saludarlos en esta sexta temporada del programa Cristonautas. Y como ya saben, nos está acompañando el padre Dempsey Rosales Acosta, venezolano, usted, padre. Sí, de Maracaibo, con mucho orgullo. De la de la ciudad de costa. Maracaibo. Sí. Muy bien. Pero usted está dando clases en la Universidad de San Tomás en Houston. Sí, desde el 2010 soy profesor a tiempo completo y doy clases de teología bíblica, idiomas bíblicos. ¿Alguna materia que usted dé? ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, ahorita en este semestre estoy dando hebreo bíblico. Hebreo bíblico. Sí, el próximo semestre estoy dando griego bíblico, sobre todo en el Centro Semillero, que es donde damos maestrías de posgrado en Sagrada Escritura y en teología pastoral. Muy bien, ya saben, por si alguien quiere estudiar, ahí con el padre Dempsey podrá hacerlo. Padre, nos quedamos en el programa anterior con muchas ganas de dialogar y de exprimirlo como un limón, porque cuando lo vemos a usted que nos habla con tanta pasión, hay una palabra que nosotros usamos en la Biblia o cuando leemos la Biblia, que es la palabra canon. Sí. ¿Qué significa la palabra canon? Sí, yo cuando le pregunto a algunos chicos, me dicen, ¿saben qué cosa es el canon? Me dicen la cámara fotográfica. Canon, no, eso es una... No. No, interesante esa palabra porque es una palabra griega que no es bíblica. No es bíblica. De hecho, el canon se usa mucho en la literatura griega pagana. Irónicamente, se utiliza en los escritos de arquitectura. Ajá. Sí, porque en las antigüedades los griegos tenían los famosos tratados de arquitectura, cómo construir un anfiteatro o un teatro, y tenían los cánones. Entonces, cada canon era una medida. Una regla, una medida. 2 codos, 3 codos. El canon 4 son 8 codos, por ejemplo, ¿no? Entonces, son reglas, medidas. Y fue San Atanasio, muy interesante, San Atanasio, ya en el segundo siglo cristiano, que comenzó entonces a hablar de los canonizómenas, de los libros canonizómenas, de los libros que son canónicos. Interesante. Entonces, San Atanasio, y esa es la belleza del cristianismo, de la tradición de la iglesia, que los padres de la iglesia, recuérdense que en los primeros siglos no teníamos el Vaticano como lo tenemos ahora, claro, con la congregación de la fe, o cristonautas para que nos enseñen. No tenía. Entonces, los padres de la iglesia agarraban vocabulario cristiano y lo adaptaban al mundo cristiano. Y uno de ellos era el canon. Y San Atanasio comenzaba a hablar de estos libros que son sagrados, que son divinamente inspirados y por tanto son canónicos, es decir, nos dan las reglas de vida porque contienen la divina inspiración. Interesante. Y comienza entonces a hablarse del canon del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Melitón de Sardis habla específicamente del canon de la primera alianza y el canon de la nueva alianza. El canon de la primera alianza para el mundo hebreo, cuando yo estuve en Israel y he visto, hay como que menos libros que en el canon nuestro, sí, de la primera alianza. Sí. ¿Por qué? Eso ha sido un problema que no es nuevo. Esto viene incluso antes de Cristo, un problema. Y aquí, por favor, vamos a mantener bien claro esto. La tradición palestinense o la tradición de Jerusalén, muy importante. En Jerusalén siempre se ha mantenido un canon bíblico de Sagrada Escritura que luego ha sido diverso a los cánones o textos bíblicos del Antiguo Testamento que han comenzado a surgir fuera de Jerusalén. Estoy hablando en la antigüedad, antes de Cristo. Entre ellos está la tradición alejandrina, que es muy importante, porque allí es donde comienza la Septuaginta o la Septuaginta en Alejandría. Alejandría es al norte de Egipto y Palestina, por supuesto, la tradición palestina está centrada en Jerusalén. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando comenzó a hacerse la traducción en griego, tercer siglo antes de Cristo aproximadamente, comenzaron a traducirse todos estos textos sagrados hebreos en griego. ¿Qué pasa? Que en la tradición alejandrina el canon del Antiguo Testamento era más largo, mientras que en la tradición de Palestina, es decir, en Jerusalén, el canon era más breve. Por ejemplo, digamos hoy en día, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo de que estamos en el siglo
en el siglo primero antes de Cristo. Ajá. ¿Ok? Primero antes de Cristo, para más o menos colocarnos allí. Y yo voy de viaje a Alejandría, ¿ok? Y veo, y yo nací en Jerusalén, hipotéticamente, y voy allí a Alejandría y comienzo a ver, oh, en la biblioteca está aquí la Sagrada Escritura hebrea, vamos a ver. Y abro el libro y veo el libro de sabiduría. Y digo yo, que soy de Jerusalén, el libro de sabiduría, pero en Jerusalén no tenemos este libro en la Sagrada Escritura, no está. Y después voy a ver, primer libro de Macabeos, no está. Entonces comienzo a ver en la tradición alejandrina libros que no aparecen en la tradición de Jerusalén. Y es un problema. Entonces, ¿qué sucede? Mientras tanto, se iban desarrollando, los judíos que vivían fuera de Jerusalén no hablaban hebreo, leían solo griego. Entonces la Septuaginta comenzó a ser más popular. Mientras que los que estaban en Palestina seguían la tradición palestinense. Muy importante este detalle. ¿Qué pasa? Que los romanos, en el año 70 después de Cristo, destruyeron Jerusalén. Muchos rabinos huyeron y se fueron al norte de la Palestina, entre ellos Yamnia o Yamné. Y después que el templo se destruyó, aproximadamente al final del primer siglo, comenzaron a decidir, bueno, vamos a poner un cierto orden, a canonizar, a hacer más rígido nuestro canon, porque tenemos que mantenernos fiel a nuestra tradición, porque perdieron el templo, perdieron la ciudad de Jerusalén. Era una forma de establecer la tradición. Y decidieron que era el canon palestinense, el de Jerusalén, el que debería ser canónico, es decir, divinamente inspirado. Y por ese motivo, hasta el día de hoy, todos los hebreos siguen ese canon. Si yo agarro una Biblia hebraica, esta es mi Biblia hebraica, por cierto, que se llama Tanakh, aquí no está el libro de sabiduría, aquí no está el libro de Tobías, no están los dos libros de Macabeos, no aparecen. Entonces, en la Biblia hebraica son los famosos 39 libros que nosotros católicos llamamos protocanónicos, ¿no? Los 39 libros protocanónicos. Pero en la Septuaginta, la otra versión, la griega, es más larga y hay 46 libros. Pero recuérdense que esto no es porque uno se le antojó. No. Con gran probabilidad en Alejandría existían textos de estos libros que nosotros católicos llamamos deuterocanónicos en hebreo, que luego con las guerras se destruyeron, pero que no estaban en la tradición de Jerusalén. Y esa es la cosa interesante, ¿no? Yo he leído que muchos de estos libros que llamamos deuterocanónicos, deutero significa que fueron añadidos después, deuterocanónicos, o sea, después del canon. Sí, o pasaron a ser parte del canon en segundo momento. En un segundo momento. Sí. Muchos de esos libros, en las últimas excavaciones que hay en todo el territorio de lo que llamamos la Tierra Santa, sí, han encontrado textos en hebreo muy antiguos que corresponden a esos libros, como la sabiduría, por ejemplo. Sí, o por ejemplo, se han encontrado sobre todo en los descubrimientos del Mar Muerto, de Qumran, copias de Ben Sirach, que nosotros llamamos el libro del Eclesiástico, por ejemplo. Se han encontrado secciones, frases, pedacillos en hebreo antiguo del libro de Tobías, por ejemplo. También en la Geniza del Cairo, en la parte de Egipto, se han encontrado también textos bíblicos y hay fragmentos de lo que nosotros llamamos deuterocanónicos. O sea, que pudo haber sido no que lo inventaran los griegos que tradujeron, o que los que tradujeron al griego, mejor dicho, sino que ya existían una versión, pero de alguna manera no estaban en la tradición de Jerusalén, que es interesante. Entonces, la formación del canon es dinámica. La cosa interesante es que esto es un problema que, fíjense que estos descubrimientos los venimos a tener desde el siglo XX. El Qumran fue los primeros descubrimientos de Qumran en el año 1947, por ejemplo, siglo XX. Pero nosotros en la Iglesia Católica tenemos 2 milenios de tradición. Entonces, ¿qué pasa? Que de hecho los padres de la Iglesia cuestionaban. San Jerónimo amaba la escritura hebraica, vivió en Jerusalén, sobre todo en Belén, estudió 13, 15 años hebreo para traducir la Vulgata, para hacer la Vulgata. Y los documentos que eran accesibles para él era el canon hebreo,
el canon hebreo de Jerusalén, que tenía solo estos ciertos libros, pero utilizaba la Septuaginta para hacer todos los libros. Pero él mismo decía en un prólogo al libro de Reyes, decía que para él, para San Jerónimo, su opinión personal, la veritas hebraica, es decir, la verdad hebraica, era la que daba garantía de inspiración divina. Y San Jerónimo cuestionaba estos libros que no aparecían en el canon de Jerusalén. Interesante. Bueno, no había excavaciones, no había Exacto. arqueología, Sí. la época de San Jerónimo. Más o menos, ¿cuándo el Papa San Dámaso lo manda a San Jerónimo? Eso te lo puedo decir con la fecha precisa. Se puede decir que comenzó con el famoso Sínodo de Roma. El Sínodo de Roma fue en el año 382 y fue allí cuando comenzó la comisión de San Jerónimo para comenzar a producir la Vulgata, a traducir todo en latín. Y tradicionalmente se dice que San Jerónimo terminó la Vulgata en el año 405. Después de Cristo, muy importante, después de Cristo. Sí, sí. O sea, estamos a comienzos del siglo V. Pero aquí hay una importancia muy grande de la cual nosotros no habíamos hablado antes, que es cómo los textos de la Sagrada Escritura, Primer Testamento y Nuevo Testamento, o Primera Alianza y Nueva Alianza, los padres de la Iglesia, que ocupan desde los primeros discípulos hasta el siglo V, más o menos. Exacto, sí. Son los que nos ayudan. Por eso la tradición de la Iglesia es muy importante. Claro, y aquí encontramos un bellísimo ejemplo de escritura, tradición y magisterio, porque tenemos el sínodo de Roma que dice, no, el sínodo de Roma es uno de los primeros sínodos, no es un concilio, pero al menos un sínodo dirigido por el Papa Dámaso, en donde dice todos los libros del Antiguo Testamento, los 46 que aparecen en la Septuaginta, son divinamente inspirados. Y luego los concilios de Cartago, el concilio y otros concilios que continúan, sobre todo en el norte de África, todos afirman exactamente lo mismo, y el que da el golpe solemne es el Concilio de Trento. En la primera sesión, Trento define libro por libro y los menciona para que no haya duda de que todos son divinamente inspirados. Pero el Concilio de Trento es muy, muy posterior. Exacto, pero para decirte todo lo que es, cómo se ha ido acumulando toda esta tradición del magisterio, que incluso hasta Trento, porque se puso en discusión de nuevo durante el tiempo de la Reforma, todo este problema igual. Como vemos, una cosa que ya viene desde antes de Cristo, como ha seguido tocando las puertas de la iglesia. Yo quiero sacar la banderita y hacer una pregunta, pero una banderita de paz, una banderita blanca. Sí. Muchas veces hermanos nuestros de otras confesiones cristianas o otras denominaciones cristianas nos golpean la puerta y nos dicen: ¿por qué ustedes los católicos le pusieron 7 libros al Antiguo Testamento que no estaban? No, no es así. No es que nosotros quitamos como hacer un pastel de chocolate, le quito un ingrediente y le pongo otro como me viene la gana. No, es una situación histórica que de hecho nace en el seno del judaísmo antiguo. Por eso la Septuaginta es sumamente significativa, porque es con esa tradición alejandrina que comenzamos a ver un canon más extenso. No, por ejemplo, mientras que en la tradición palestinense no está. Y eso no, el cristianismo no existía en el siglo III antes de Cristo. Quedemos muy claro con esto. Quedemos muy claro con esto. Es absurdo entonces decir, no, heredamos esto. Y ahí es donde está la tradición también. Tenemos el magisterio, pero también la tradición. Todos los padres de la iglesia, incluso San Jerónimo, aunque si pone sus reservas, él traduce todos los libros en la Vulgata. San Jerónimo es fantástico. Él tiene sus cuestiones como teólogo, como libre pensador, lo pone en su introducción a los libros de los reyes, pero sin embargo respeta la autoridad y la tradición de la iglesia y los traduce y los coloca. Pero es sumamente importante ver que todos los padres de la iglesia han visto, y los sínodos de la iglesia, con unanimidad, que estos libros, el canon de la Septuaginta, que es el griego, es totalmente divinamente inspirado, porque todos los primeros cristianos del primer siglo en adelante, todos hablaban griego.
excepto los apóstoles. Entonces, que quizás todos los padres, todos en griego. Entonces, Lucas, cuando hace las citaciones del libro de Levíticos, cita es la Septuaginta. Mateo, cuando cita Isaías, utiliza la Septuaginta. Pablo es un erudito que conoce muy bien el hebreo. Pablo utiliza las citaciones de la Septuaginta cuando habla a los paganos de Corinto o cuando convierte a estos paganos en cristianos, ¿no? Utiliza las citaciones de la Septuaginta. Y es interesante ver que, porque al utilizar el texto de la Septuaginta, no tengo que traducir, ya está en griego. Claro. Si estoy hablando en un ambiente donde griego es la lengua común, el koiné, entonces todos los primeros cristianos han bebido el agua de la Septuaginta. Pero, ¿cómo hago yo, que me pregunta mucha gente, para saber si mi Biblia es católica o no es católica? Hay dos formas. Una forma es ver en el índice si tiene un obispo o si tiene una conferencia episcopal que dice no nihil obstat, una forma. Otra forma práctica es yo agarro la Biblia, voy al índice y si veo que tiene el libro de sabiduría, es católica. Si veo que tiene el libro del eclesiástico o Sirácides, es católica. El primero y segundo Macabeos, católica. Judí, Baruch y Tobías son deuterocanónicos. Entonces, estos son los famosos libros que crean problemas. Judith, Baruch, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, primera y segunda Macabeos y sí, esos son. Esos son. Pero los evangélicos no lo tienen. Yo lo que he leído en estudios es que una asociación bíblica a mediados del 1800 decidió seguir el sínodo de los hebreos y usar solamente el canon hebreo y no el canon de la Septuaginta, de los 70. Sí, y generalmente ese problema ya viene con Lutero. Lutero, aunque si Lutero traduce todos los libros del Antiguo Testamento en la Biblia luterana, en el siglo XVI, él pone siempre en cuestionamiento esos libros que hasta ese momento se creían que solo existían en griego y no en hebreo, que son estos famosos deuterocanónicos. Pero él de todas maneras lo traduce, pero siempre se mantuvo esta especie de sospecha en el mundo protestante de estos libros que venían de la tradición alejandrina y no de la tradición palestinense. Y es razonable que piensen así porque quieren irse por lo seguro, según la tradición hebraica. Por eso, si yo agarro una Biblia protestante y agarro una Biblia hebrea, el canon los libros son idénticos, igual. Pero yo agarro, por ejemplo, una Biblia hebrea y una Biblia católica. La Biblia católica es más extensa, el Antiguo Testamento es mucho más largo. Por ejemplo, hagan el ejemplo en sus casas. Aparte de los libros que he mencionado, incluso hay secciones, como por ejemplo la carta de Jeremías, ¿no? Que se agrega al final de Baruch. En nuestras traducciones no está, por ejemplo, en la Biblia protestante o en la Biblia hebrea. O por ejemplo, si ustedes hagan el ejemplo, agarren el libro de Daniel. El libro de Daniel es muy significativo, el capítulo 3 del libro de Daniel. En la versión griega es mucho más largo, 100 versículos aproximadamente, sí. Pero en la versión hebrea y protestante es 33 versículos. Sí, es muy corto. Y por ejemplo, el libro de Daniel en la Biblia hebraica termina en el capítulo 12. Bueno, a mí me gustaría decir algo como catequista que soy, y me gustaría darle una recomendación a nuestro público. Cuando a veces le digan a usted, hermanos de otras denominaciones cristianas, ¿cuándo ustedes le pusieron esos libros? La respuesta no es así, es ¿cuándo ustedes se los sacaron? Porque en realidad así fue. Los protestantes, a ver, cuando hay una Biblia famosísima que se usa mucho en el mundo evangélico, que es la famosa Reina Valera, traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, grandes monjes jerónimos eran.
de Sevilla. Católicos, Sí, monjes jerónimos, monjes católicos, seguidores de como San Jerónimo. Lutero era un monje agustino. Agustiniano, sí. Y estudiaron la Biblia, pero no tuvieron en cuenta muchas cosas. La primera Reina Valera tiene todos estos libros. Sí. Y eso es lo que hay que decirle. Lea la Biblia primera. Claro que está escrita en un castellano tan antiguo que nosotros no lo podríamos casi leer, porque el castellano ha sufrido en estos 5 siglos muchos cambios. Sí. Pero, por favor, amigo, yo le dejo una idea. No es que nosotros le hemos puesto más libros. Ellos fueron los que lo sacaron. Sí, esto, por favor, tenemos que recordar esto, que este problema nace en el mundo de la tradición hebraica, ya antes de Cristo. Nosotros hemos heredado esta tradición, pero no nace con nosotros. Ya viene ya desde el siglo III aproximadamente antes de Cristo. Sí. Entonces, vamos a quedar como en este resumen grande que en el Antiguo Testamento empieza a escribirse en el hebreo y algunas partes en otro idioma parecido que es el arameo. Sí, son hermanas. Hermanas, son lenguas hermanas, sí, como el portugués y el español, más o menos. Exacto, sí. Bueno, nosotros que estuvimos en Lisboa ya nos hacíamos entender fácilmente. Sí. La invasión helénica, la invasión de Alejandro Magno hace que empiece a hablarse el griego, como lo que pasa aquí en Estados Unidos cuando viene la familia, a lo mejor de México, Guatemala o Argentina, con los hijos chicos, pero los hijos empiezan a ir a la escuela, entonces los hijos empiezan a hablar más inglés que español. Exacto. Entonces habría que hacerles una traducción, digamos, nosotros veníamos con nuestra Biblia en español, pero para que ellos y sus hijos, o sea, los nietos nuestros, la entendieran, deberíamos hacerla en inglés. Ya existe, gracias a Dios. Sí. Pero ese sería más o menos como una analogía de... Es una analogía muy buena, sí. De hecho, es increíble ver la historia de las traducciones bíblicas porque incluso con el griego no se terminó. Todos los cristianos antiguos que hablaban sirio comenzaron a traducir del hebreo al sirio. Otros comenzaron a traducir al copto. Y ahí es increíble. Los que se han mantenido, la tradición que ha mantenido más fiel al menos a estos textos es los griegos ortodoxos. Porque todavía ellos siguen leyendo el griego original hasta el día de hoy. Ah, qué interesante. Sí, interesante. Yo tuve la oportunidad de ir en Egipto a una iglesia copta y también ellos usan, inclusive cuando tuve la dicha de que el Papa Benedicto XVI me invitó a mí como auditor del sínodo, había hermanos coptos y ellos decían que tenían 2 o 3 libros más que nosotros en el Nuevo Testamento. Sí, pero eso en el Antiguo Testamento igual, sí. También. Sí, ellos tienen tienen el Salmo 151, por ejemplo, que es otra tradición que aparece. Como ven, y después cada denominación determina cómo va a ser su canon. ¿No? Pero tienen un salmo más, tienen otros libros extras que nosotros no tenemos. Pero nosotros como Iglesia Católica, y quedémonos con esta idea ya para culminar el programa, tenemos que decir que nuestra iglesia se basa en 3 pilares, como una mesita con 3 patas, que es la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la iglesia. Absolutamente, sí. Si me quedo solo con la Escritura, entonces no soy católico. Para ser teólogo católico, catequista católico, pensador católico, tengo siempre que tener estas 3 columnas: Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Y estas 3 columnas tienen una sola base, una sola fuente, como lo dice muy bien la Dei Verbum, que es el evento de Jesús, la revelación del Dios Trinitario en el Hijo. Todo surge de Él. Todo surge de Él. De Jesús surge todo. ¿Y desde el Hijo podemos leer el Primer Testamento? Definitivamente sí. De hecho, esa era la metodología de todos los padres de la Iglesia. Todos leían de manera alegórica el Antiguo Testamento
Pero el punto era siempre Jesús. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Era un principio de espiritualidad entre todos los padres de la Podríamos iglesia. decir como método, yo ahora como catequista pienso, cuando uno va en bicicleta hay un centro de los rayos de la rueda de la bicicleta. Sí, Ese centro es Jesús. definitivamente. Y sobre Sí. Jesús va girando todo el Primer Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, Así podría ser la lectura. definitivamente. Y luego de allí, otro círculo sería la tradición y luego otro el magisterio. Y todo es concéntrico hacia Jesús. Porque el magisterio lo que hace es proponer la doctrina educativa de la iglesia que no contradice la tradición de la iglesia y no contradice la escritura. Así es. Todo está Bueno, y interrelacionado. esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque muchas Sí. veces hay gente que no quiere escuchar a los padres de la iglesia porque no los entiende o no quiere escuchar el magisterio de la iglesia porque tampoco lo entiende. Peligroso, sí. Entonces, tener que tener en cuenta que estos tres Sí. conforman la Iglesia Católica. Padre, se nos ha ido el tiempo, pero qué hermoso dialogar con usted. Hemos aprendido muchísimo y, bueno, queridos amigos, como verán, hay mucha tela que cortar en esta sexta temporada de Cristonautas. Padre Dempsey Rosales, muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima donde tendremos un programa que creo que va a estar, bueno, estupendo. Ciertamente. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.